Vamos a conversar respecto de cardiopatías graves y embarazo. No tengo conflictos de interés relacionados con el tema actual, con la presentación que estoy haciendo. Y como introducción, les puedo decir de que las cardiopatías complican entre un 1 al 4% de todos los embarazos. Pero cualquiera de estas complicaciones lleva entre 10 al 25% de las causas de mortalidad materna. 15% de los ingresos obstétricos en las unidades de cuidado intensivos son relacionados a patología cardiovascular de embarazadas. Pero lo que hasta hace algunos años era la primera causa de condiciones patológicas cardíacas, que era la fiebre reumática, en la actualidad ya no es así, y más bien en la actualidad son las cardiopatías congénitas y adquiridas como las secuelas del infarto o las cardiomiopatías, como por ejemplo la cardiopatía hipertrófica que nos habló el doctor, son las causas predominantes de muerte materna en pacientes que requieren cuidados intensivos. Hay cada vez más mujeres con cardiopatía congénita que alcanzan edad reproductiva, y eso en relación también a todos los avances que ha habido en el tratamiento de las cardiopatías congénitas. Y también a considerar que la incidencia de infarto durante el embarazo está aumentando porque también ha aumentado la edad promedio de embarazo, especialmente de primer embarazo. Y aumenta también a lo largo del tiempo las tasas de hipertensión y obesidad, por lo tanto, más riesgo de cardiopatía, de enfermedad coronaria e infarto. Pero con todo, el concepto de contraindicación absoluta del embarazo en mujeres con patología cardiovascular ya no se sustenta con la evidencia actual. Y sí se recomienda con mucho énfasis la evaluación predictiva del riesgo materno y o fetal en el contexto de presencia de cardiopatías. ¿Cuándo consideramos que es el peor momento desde el punto de vista de manifestaciones de enfermedad cardiovascular significativa en relación al tiempo de embarazo? No es precisamente el momento del parto, sino más bien las semanas del último trimestre, entre del segundo y tercer trimestre. Para presencia de arritmias es las semanas entre la 13 y 27, y para presencia de edema pulmonar entre la 28 y 40 semanas. Pero el momento del parto es habitualmente muy vigilado, muy monitorizado, con mucha dedicación en todos los detalles, por lo tanto no es el momento en que vemos las mayores consecuencias de cardiopatías en la mujer embarazada. Ven también que se incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares significativos en las semanas siguientes al parto. Ahora, ¿qué es lo que sucede fisiológicamente en la mujer embarazada? Es conocido que aumenta la volemia de la embarazada. La embarazada tiene más contenido de volumen dentro de todo su sistema circulatorio, pero no aumentan ni la presión de capilar ni la presión venosa central, es decir, las presiones de llenado no aumentan porque hay algunos ajustes de adaptación de nuestro sistema cardiovascular y del corazón a todo ese incremento de volumen. Además, no incrementa el volumen de glóbulos rojos, por lo tanto siempre estamos enfrentados a una anemia relativa por dilución. Respecto a la presión arterial, hay que considerar que siempre presión arterial sobre 140/90 es hipertensión, es normal en la embarazada y en los pacientes en general. Pero la presión arterial tiene un descenso normal, fisiológico, que alcanza su menor valor alrededor de las 28 semanas y luego aumenta hacia la condición de término. Nosotros podemos ver a la izquierda, a la derecha, en las curvas de presión arterial, cómo desciende la presión arterial en condiciones fisiológicas hasta el final del segundo trimestre, pero después aumenta. Esto obviamente en condiciones normales, porque es muy distinto en el contexto de hipertensión gestacional. Ahora, la frecuencia cardíaca tiende a incrementarse entre 10 a 15 latidos por minuto fisiológicamente, pero va a depender de todos los mecanismos adaptativos. Cuando nosotros hablamos también respecto a la resistencia vascular sistémica y pulmonar, hay un descenso de la resistencia, lo cual hace que las presiones de llenado no siempre van a estar aumentadas a pesar del incremento de volemia. Y esto va a conducir la mayor parte de las veces a aumento del gasto cardíaco.
Hay que recordar también que en el embarazo aumenta el estado hipercoagulante, lo cual va a ser muy significativo en el contexto de presencia de algunas cardiopatías. Ahora, en el intraparto, reconocer que durante una contracción hay un incremento de volumen circulante de hasta medio litro por cada contracción uterina. También aumenta la frecuencia cardíaca en el contexto de incremento del tono simpático. Todo esto incrementa el gasto cardíaco en más o menos el 30%, con un incremento de la presión arterial que puede ser a veces muy significativo solamente en el periodo de contracciones y ni qué decir en el momento de parto. Pero la posición supina implica una reducción de hasta 20% del gasto cardíaco, de modo que va a haber una intermitencia que muchas veces no es bien tolerada en la presencia de cardiopatías. En el postparto cambia la situación, el débito cardíaco ha aumentado inmediatamente, pero empieza a disminuir progresivamente en las siguientes horas. El volumen de eyección aumenta en cerca de 60% inmediato postparto y puede suceder bradicardia refleja, con duración de todos estos cambios de aproximadamente 2 semanas postparto. Ahora, todo lo que hemos hablado son conceptos fisiológicos. Todas estas modificaciones suceden normalmente, pero afectan significativamente en presencia de cardiopatía. El incremento de volumen es muy significativo y a veces mal tolerado en pacientes que tienen disfunción miocárdica, pacientes con valvulopatía, con isquemia, sin duda con el riesgo de llegar a congestión pulmonar. Más aún en pacientes con predisposición anatómica que pueden generar lesión de las arterias. Estamos hablando de pacientes con Marfan, por ejemplo. ¿Ya? Todas estas modificaciones bruscas del gasto cardíaco, del volumen circulante. La caída de las resistencias vasculares va a ser muy importante, especialmente en pacientes con potencial shunt derecha-izquierda, pacientes con comunicaciones, alteraciones o defectos septales, auriculares, ventriculares. Pacientes en que la poscarga complica la adaptación propiamente tal para el gasto cardíaco, por ejemplo, cuando hay estenosis mitral, también cuando hay estenosis aórtica. ¿Ya? Las fluctuaciones del gasto cardíaco, cuando son muy marcadas, pueden ocurrir tanto en el parto, por los cambios de volumen circulante, por la hemorragia postparto, requiriendo mayor incremento de la frecuencia cardíaca, por el fenómeno de autotransfusión, por liberación de la cama y contracción uterina, de la cava, por disminución del volumen abdominal, y son menos toleradas en aquellos casos dependientes de precarga, por ejemplo, valvulópatas, especialmente mujeres con estenosis aórtica, estenosis mitral, que tienen gasto fijo. También, una vez más, recordar el estado hipercoagulable asociado al embarazo. Por lo tanto, siempre vamos a tener que estar muy atentos a modular el tratamiento anticoagulante en nuestras pacientes con cardiopatías que están embarazadas. Hay varias estrategias para definir el riesgo que vive una mujer embarazada y que porta cardiopatía. Es súper importante recordar el análisis de la condición funcional desde el punto de vista cardiovascular. Nosotros todos recordamos la escala de la New York Heart Association y esto se aplica a algunas escalas que están hechas para el análisis de riesgo de las mujeres embarazadas, como el CARPREG. El CARPREG está cada vez en ajuste y en modulación, pero el más reciente, publicado en JACC del 2018, establece 5 condiciones que hay que fijarse en una mujer embarazada y con cardiopatía. Primero, la clase funcional. Segundo, si hay presencia de cianosis o no. Esto siempre en el análisis con oxígeno ambiente. ¿Ya? Tercero, si hubo un evento cardiovascular previo. Cuarto, la fracción de eyección, que la vamos a conocer por alguno de los métodos disponibles, particularmente la ecocardiografía. Y quinto, si es que hay obstrucción en el flujo cardíaco izquierdo, con estenosis valvular mitral, estenosis valvular aórtica, con incremento de la gradiente del tracto de salida, por distintas condiciones estructurales anormales. Y según esto, con ausencia de estos 5 eventos, el riesgo de complicación cardiovascular materna es de 5% en ausencia de estos eventos, aún teniendo cardiopatía, de 27% cuando hay uno de estos 5 elementos y de 75% de riesgo de complicación cardiovascular si es que hay más de uno de estos elementos. Por lo tanto,
Esto es muy importante tener presente al momento de la consejería desde ya para el embarazo y la consejería para el curso del embarazo y el parto. Los cuidados preembarazo tienen que incluir, obviamente, el análisis de la función cardíaca, la consejería de los riesgos, tanto desde el punto de vista de la madre y del feto, la consulta sin duda con un cardiólogo y con equipo que va a ir relacionado, los anestesiólogos obstétricos, los neonatólogos, ¿ya? Con la adecuada compensación de los factores de riesgo, la presión, la dislipidemia, etcétera, con un adecuado ajuste de la farmacoterapia. Todos nosotros sabemos que hay limitantes para ciertos grupos de fármacos en el embarazo y para el parto. Y tenemos que tener cuidados preconcepción rutinarios, lo que se hace normalmente con toda mujer que se va a embarazar, ¿ya? Las posibles contraindicaciones para el embarazo pueden ser potenciales contraindicaciones, hipertensión pulmonar de cualquier causa. El síndrome de Marfan, especialmente si hay dilatación aórtica severa. La dilatación aórtica severa relacionada a valvulopatías. Las lesiones obstructivas severas del corazón izquierdo, estenosis aórtica, estenosis mitral, etc. La disfunción sistólica entendida como disminución de la fracción de eyección o manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Y la historia, el antecedente de cardiomiopatía periparto, con cualquier nivel de deterioro de función ventricular. Todos estos son elementos que podrían llevarnos a contraindicar un embarazo en el contexto de analizar una paciente previo. Los fármacos, también tenemos que saber que tenemos que hacer ajustes con algunos fármacos durante el embarazo, particularmente con el tratamiento antihipertensivo en uso de los YECA, la prudencia y el cuidado con respecto a algunos bloqueantes, a la mayoría de los bloqueantes de los receptores angiotensinógenos, el uso de amiodarones, spironolactona y el tratamiento anticoagulante. Siempre hay varias pautas de ajuste de anticoagulantes durante el embarazo. En el parto, para el parto nosotros tenemos que tener claro que la vía del parto es siempre determinada por el obstetra. No es la cardiopatía la que hace decidir si se hace por cesárea o por parto vaginal. Sin embargo, obviamente nosotros tenemos que decirle toda nuestra apreciación respecto de qué puede pasar en cada caso. Y deben tener, obviamente, todas las medidas de monitoreo que se requiera dependiendo de la forma de intervención, todos los cuidados de anestesia, todas las vigilancias respectivas, ¿ya? Pero hay algunos elementos que tenemos que tener presente para potencial contraindicación del parto vaginal en cardiópatas, especialmente la dilatación de la raíz abórtica, eventos claros de insuficiencia cardíaca congestiva, historia de infarto reciente. Obviamente no podríamos someter a un esfuerzo significativo a alguien, a una mujer con infarto reciente. Valvulopatías con síntomas muy significativos. El uso de anticoagulantes muy recientes, obviamente nos obliga a tener una precaución extra. Y la necesidad de alguna intervención cardiológica urgente inmediatamente al parto. Todo esto nos obligaría a hacerlo por cesárea. Hablando de lesiones específicas, nosotros conocemos claramente valvulopatías que podrían tener un análisis especial. En el caso de las insuficiencias pulmonar o tricuspide, la terapia durante el embarazo y o parto no implica cambios en particular. Puntos claves tampoco, así como de complicaciones bien conocidas, no, son habitualmente valvulopatías que se toleran muy bien durante el embarazo e incluso en un parto sea por cesárea o vaginal. ¿Ya? Anticoagulación, no, son patologías que no requieren de anticoagulación per se, salvo algunas complicaciones relacionadas. Y la cesárea la decide el curso del embarazo y la evolución del obstetra. En el caso de la estenosis mitral, siempre estamos en el contexto de disminuir la poscarga, por lo tanto requerimos utilizar vasodilatadores, algunas veces betabloqueantes para el control de la frecuencia, diuréticos en el contexto de congestión, en el caso de fibrilación auricular asociada se puede utilizar digitálicos, pero todo con el contexto de llevar a evitar taquicardia, evitar sobrecarga de volumen y evitar caídas muy bruscas en la resistencia vascular o sistémica por los cambios que suceden fisiológicamente durante el embarazo, especialmente el parto. Con respecto a la anticoagulación, evidentemente, si es que hay fibrilación auricular, es una necesidad y hay que hacer los ajustes que corresponden. En el trabajo de parto, un fármaco que es frecuentemente utilizado durante la inducción y el curso, la terbutalina, no debería ser utilizada. Y el monitoreo hemodinámico tiene que ser muy fino, especialmente en casos severos.
Nuevamente, la indicación tiene indicación obstétrica, pero sí podría requerir asistencia en la segunda etapa del embarazo en los casos severos. Con respecto a insuficiencia mitral y aórtica, siempre en este contexto tenemos la posibilidad de alteraciones estructurales cardíacas y tenemos que estar muy pendientes de si concomitante hay alteraciones del ritmo. Es frecuente que con el incremento del tono simpático de la cardiopatía y el proceso de, especialmente, la última etapa del embarazo y el parto, aumenten las arritmias, por lo tanto, muy atentos a eso. Pero también evitar la bradicardia, especialmente en el contexto de insuficiencia aórtica, con disminución también, o evitando disminuir significativamente la resistencia vascular sistémica. Es muy importante evitar los fármacos con potencial de presión miocárdica. La anticoagulación, nuevamente, siempre que haya presencia de fibrilación auricular, pero son valvulopatías que per se no necesitan de anticoagulante, y la cesárea la decide en conjunto el obstetra con el resto del equipo. La estenosis aórtica tiene una consideración especial porque es una patología que tiene gasto fijo, por lo tanto, poco vamos a poder hacer nosotros para modificar el gasto cardíaco, pero sí disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, muy importante evitar arritmias, evitar hipotensión, evitar disminución del retorno venoso, la hipovolemia, la bradicardia. No se requiere anticoagulación per se y hay que tener en cuenta que si bien puede llegar a un parto vaginal, esto puede requerir asistencia para el parto, especialmente en la segunda etapa. Pacientes que tienen prótesis valvulares. Si son prótesis mecánicas, siempre vamos a necesitar anticoagulación. Las prótesis biológicas no necesariamente, salvo en presencia de otras cardiopatías estructurales que tienen sus indicaciones precisas. La warfarina siempre. No podemos usarla más allá de la sexta semana, pero tampoco podemos relajarnos con el nivel de anticoagulación. Y sí tenemos que hacer los ajustes hacia uso de heparinas, especialmente en el periodo de parto propiamente tal, y la continuidad de la anticoagulación postparto. El trabajo de parto puede ser parto vaginal o parto por cesárea, según nos pongamos de acuerdo en el análisis del riesgo, con los elementos que hemos mencionado antes, pero es un momento que implica mayor riesgo de sangrado. ¿Ya? Y evidentemente en el paciente que tiene anticoagulación vamos a tener en consideración eso para toda la vigilancia que tengamos en el proceso. Pacientes que tienen otras alteraciones, comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus persistente, es muy importante evitar las caídas bruscas de presión arterial. Caídas en la resistencia vascular pulmonar porque va a haber una competencia a la adaptación que podemos tener con respecto a lo que fisiológicamente sucede. Tenemos que evitar también hacer lo posible por conducir a la paciente con justo nivel de electrolitos, nivel ácido-base adecuado para evitar las arritmias, ¿ya? Y tener cuidado de evitar las condiciones que podrían llevarnos a embolía aérea, especialmente embolía paradójica, y para eso todas las cánulas venosas, todas las intervenciones vasculares tienen que ser con mucho cuidado porque son patologías que tienen evidentemente mucho más riesgo de tener embolía paradójica o embolía arterial de fenómenos que suceden por la turbulencia en el contexto de la cardiopatía propiamente tal, de los shunt, sea en aurículo o en ventrículo. El síndrome de Eisenmenger, que es una complicación grave que siempre cuesta identificar y tratar, nos obliga a tener también, especialmente en pacientes que tienen comunicación izquierda-derecha, tener fenómenos de caída de la expresión de llenado o hipotensión, porque va a aumentar el shunt derecha-izquierda. Tenemos que tener también mucha vigilancia de la profilaxis antitrombótica y los cuidados del curso de anticoagulación. Es súper importante en estos casos la vigilancia de la oximetría de pulso porque podríamos tener una condición cianótica persistente que nos puede modificar además todo el fenómeno de resistencia, de adaptación de la vasculatura de presión arterial al resto del curso del embarazo. La coartación aórtica obviamente nos obliga a tener mucho cuidado en el tratamiento de la resistencia vascular arterial, pero evitar los fenómenos que pueden provocar grandes cambios en la gradiente, tanto a nivel arterial o en la aorta a nivel de la lesión. Evitar
las hipovolemias o los estadios anémicos significativos, evitar sin duda los fármacos depresores miocárdicos, evitar dentro de lo posible las valsalvas, y en este contexto se recomienda con algo más de énfasis la posibilidad de cesárea, por el riesgo del aumento de las presiones a nivel de la aorta proximal con el riesgo de patología vascular cerebral o disección aórtica, ¿no? En el síndrome de Marfan, nosotros siempre estamos atentos a todas las modificaciones, tanto del flujo, del volumen intravascular y de las resistencias. Por lo tanto, el tratamiento con betabloqueantes tiene que ser muy juicioso para evitar la taquicardia, pero al mismo tiempo evitar los fenómenos de hipertensión. Es patología en donde debemos tratar de evitar las maniobras de Valsalva, pero el trabajo de parto vaginal puede ser muy complejo, por lo tanto, es una alternativa hacerlo por cesárea, con mayor énfasis que otras patologías, y especialmente si la raíz aórtica es mayor de 4 centímetros o hay antecedente de disección aórtica. Bueno, por último, la cardiopatía periparto, la cardiomiopatía periparto, que es una patología compleja, con un pronóstico que muchas veces es más complejo también, tanto para la madre como para el feto, el recién nacido, nos obliga a tener mucho cuidado en el tratamiento de todas las condiciones de manejo de insuficiencia cardíaca, es decir, el uso de diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, ¿ya? Es muy importante evitar la hipertensión, pero también evitar la volemización efectiva, porque son patologías dependientes de precarga. Es una patología que en el contexto del curso del embarazo puede desencadenar necesidad de hiperdinamia, pero no la logra por disfunción ventricular. Y en el contexto de disfunción ventricular con mucha depresión de la función sistólica podría requerir anticoagulación, como también esta misma alteración estructural conducir a arritmias y requerir anticoagulantes. Por lo tanto, es muy, muy importante la vigilancia estricta de pacientes embarazadas que desarrollan clínica de insuficiencia cardíaca, y más aún en pacientes que llegan al trabajo de parto con clínica de insuficiencia cardíaca o arritmia, sabiendo que previamente no tenían ninguna patología semejante. Para hacer cateterismo cardiovascular, para hacer, por ejemplo, estudios angiográficos en una mujer embarazada y con cardiopatía o sin, el cateterismo es deseable que se haga más allá del segundo trimestre, ¿ya? Tanto por edad gestacional, porque obviamente va a haber exposición a rayos X, ¿ya? Como porque la misma presencia del útero con todo el contenido uterino va a tener más distancia entre el feto y el tórax materno. Pero esto va a ser más adecuado que llegado a término, ¿no? El útero grávido es un escudo para la radiación, tanto del producto como de la madre. Y obviamente las intervenciones angiográficas deberían ser con heparina no fraccionada con una meta de ACT de entre 200 a 300 segundos. En el caso de una mujer embarazada y con cardiopatía que requiera cirugía cardíaca o uso de circulación intracorpórea, estamos hablando ya de eventos muy, muy graves. Evidentemente, solo cuando los procedimientos farmacológicos o intervencionales fallan y la vida de la madre está en peligro. Es una condición extra crítica. La mortalidad materna es similar a la de la no embarazada, es decir, ya estamos pensando decididamente en el cuidado de la vida materna en una condición de riesgo muy alto para la madre. Hay alta morbimortalidad neonatal y alto riesgo también de daño neurológico, 6% de lesiones neurológicas significativas en el feto. En el uso de SEC, el corazón fetal también debe monitorizarse estrechamente. La necesidad de presión, de flujo y presión de perfusión para la unidad uteroplacentaria es siempre mayor de 70 milímetros de mercurio y mayor de 2.5 litros por minuto. El hematocrito es crucial porque es una condición, es una fase con anemia dilucional, con necesidad de incremento del gasto cardíaco, por lo tanto deberíamos lograr o buscar un hematocrito mayor a 28% o hemoglobina mayor de 10. No hay duda de que el balance ácido-base tiene que ser muy, muy vigilado y el balance de oxigenación e intercambio de gases también.
Evidentemente, la cesárea puede ser considerada antes del SEC si el embarazo es más de 26 semanas. Y obviamente proceder inmediatamente con la circulación extracorpórea. Ya para terminar, se reconocen 3 grupos de condiciones de cardiopatías en las cuales nosotros tenemos un análisis de la mortalidad propiamente tal. Habíamos hablado antes del CARPREG, que es la escala de riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el embarazo. Pero aquí tenemos una escala para analizar el riesgo de muerte de la mujer embarazada y con cardiopatía. Se reconoce en el grupo 1 aquellas mujeres con CIA, CIB, ductus persistente, con estenosis mitral, pero condición funcional cardiovascular, todavía clase 1 o clase 2, con valvulopatía pulmonar y tricuspide, que les expliqué, son valvulopatías bastante bien toleradas, mujeres con tetralogía de Fallot corregida, o pacientes con prótesis valvulares biológicas. Todas ellas tienen una tasa de mortalidad en el contexto de embarazo y parto de menos de 1%. Pero aquellas, el grupo 2, mujeres con estenosis mitral y disfunción ventricular con insuficiencia cardíaca clínica, estenosis aórtica, especialmente severa, coartación aórtica, tetralogía de Fallot no corregida, con infarto miocárdico previo, con Marfan con aorta normal, o estenosis mitral y fibrilación auricular asociada, o mujeres con cardiopatía y prótesis valvular mecánica, todas ellas tienen una tasa de mortalidad de 5 a 15% en embarazo y parto. Ya es muy significativo. Y este grupo, pacientes con hipertensión pulmonar primaria o con síndrome de Einstein-Menger, con coartación aórtica, con un compromiso valvular, con síndrome de Marfan y deterioro y compromiso aórtico, o con cardiopatía periparto, con disfunción ventricular izquierda persistente, tienen una tasa de entre 25 más de 50% de mortalidad. Este grupo 3 es sin duda uno de muy alta probabilidad de recomendar no embarazarse. Y o tener claro en el contexto de las conversaciones del equipo perinatológico con la mamá de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos ustedes.